El capítulo que viene ahora es impresionante. Hoy fue Españolo, sí, el de los audios, el del famoso 3%, que era su abogado defensor, el nuevo abogado que tiene, el doctor Mauricio de Alessandro, dice que fueron manipulados con inteligencia artificial. Fue a los tribunales, se presentó. ¿Y qué pasó, Jenny? A ver, lo que hay que tener en cuenta es que se negó a declarar y se negó a responder preguntas. Al mismo tiempo, hizo una exposición de 20 minutos. En esos 20 minutos, que no entra en la parte procesal, esto es lo que quiero que se entienda, él negó todos los hechos. Dijo, como vos bien señalabas, que los audios estaban manipulados con IA, negó cualquier relación con lo que tiene que ver con los contratos y sobreprecios. Básicamente se desvinculó de todo lo que se está llevando a cabo en la investigación y lo que hay hasta el momento en la causa. Pero cuando vos lo decís de manera judicial, se negó tanto a declarar como también a responder preguntas. Bueno, el dictamen del fiscal Franco Picardi en esta causa es realmente impresionante. Es un dictamen de más de 100 fojas. Yo miré algo de lo que allí se dice que es muy interesante, muy interesante. Aparecen estos personajes nuevos como el señor Calvete, que un poco le habíamos perdido el registro, algunos más memoriosos o que tienen más años mirando los medios, sobre todo los noticieros, recordarán que Calvete era un hombre de consulta para muchos porque representaba a los supermercados chinos cuando hacíamos notas de consumo, lo solíamos consultar. Ahora nos enteramos que tenía otra causa, nada menos que por explotación sexual, vinculada con prostíbulos. Su hija era funcionaria del Ministerio de Economía. Hubo allanamientos, se encontraron allí unas misteriosas anotaciones que a mi modo de ver podrían haber sido escritas ex profeso, sabiendo que iban a ser allanados. No lo sé, lo determinará la justicia. Lo interesante del fiscal Picardi, del dictamen del fiscal Picardi, que yo leí, es que no pone los audios como eje central de la investigación. ¿Y por qué esto es importante? Porque si se fundara solamente en los audios, y tenés ahora la discusión respecto de que si fueron manipulados o no, que si la inteligencia artificial, el fiscal Picardi tiene muchos otros elementos que exceden el tema de los audios para poder probar si había una maniobra dentro de esta estructura que cobraba sobreprecios nada menos que con temas tan delicados como medicamentos, y que esos sobreprecios no solamente encarecían toda la estructura de costos vinculadas con la salud, sino que iba a los bolsillos de estos cuantos vivos. Vamos a ver de estos vivillos, presuntamente corruptos, ¿cómo es la trama? Pues yo les digo, aparecen nuevos personajes y uno ya se pierde, porque hasta acá teníamos nada más que esos audios de Españolo. Todo empieza con esos famosos audios, ¿no es cierto? Se conocen los audios filtrados, en donde Españolo dice que había una estructura, que se cobraba el 3, que bueno, eso se repartía en las más altas esferas del gobierno. Daniel Garbellini es el segundo, o era el segundo, de Españolo. En los audios lo acusa, hay una frase, incluso un textual, en el que dice que Garbellini se lo habían puesto ahí, ¿no?, en la agencia de discapacidad para chorear, textual, entrecomillado. Y que no lo teníamos en el radar, que como les digo, era una persona de consulta, hace años lo llamábamos para consultar sobre temas de consumo, de supermercados y demás, Miguel Ángel Calvete, que tenía una suerte de entramado logístico con diversos laboratorios para propiciar esta trama corrupta, en donde los sobreprecios era lo que encarecía todo el sistema y lo que le permitía a muchos enriquecerse y llevarse el dinero a los bolsillos. Para la justicia era el director paraestatal del ANDIS, de la agencia, es decir, el que estaba como un eslabón en esta trama de presunta corrupción. Preso por otra causa. Acá dice otra causa, pero yo les digo, nada menos con una causa vinculada con explotación sexual, con temas vinculados con prostíbulos. Pablo, bueno, antes de ir a Pablo Chabajian, quiero ir a la hija, porque esto es muy importante. La hija de Calvete, porque los chats la tienen como protagonista, era funcionaria del Ministerio de Economía hasta hace 5 minutos, porque ayer renunció. Es más, dicen que Calvete tenía una consultora donde daba asesoramiento respecto de temas económicos, y que utilizaba muchas veces la información que le daba su hija, que trabajaba en las dependencias de economía, para elaborar esos informes, y además cobraba por eso Calvete, ¿no? Todo muy transparente. Le encontraron $700.000. Después vamos a compartir unos audios que son impresionantes, porque hubo una primera sospecha de que los iban a allanar, porque allanan una dependencia que era el domicilio de una de las empresas que tenía Calvete. Pero el domicilio, que era supuestamente de la empresa, era donde vivía su hija, con su pareja.
Y en esa primera posibilidad de allanamiento hay unos chats, unos intercambios entre ellos que ahora vamos a compartir, en donde ella dice, sí, acá hay plata, no quiero spoilear lo que ahora vamos a escuchar, ella ya sabía que estaba la plata en la casa, y dice, ay no, menos mal, falsa alarma. Y el allanamiento se produjo un tiempo después. ¿Tal era la impunidad que no sacó los $700.000 de la casa o es que había mucho más dinero y lo que le quedó era el cambio chico? Casi $1 millón, miren lo que estamos diciendo, ¿no? Y después el otro personaje es Pablo Achabayán, que en el 2015 fue subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y en el 2018 ya en Landís como director nacional de acceso a los servicios de salud. 2018, ¿eh? Esto estamos yendo hacia atrás. 2018, estamos yendo hacia atrás. Ahora quiero compartir con ustedes los famosos chats que están en el dictamen fiscal, que llevaron a Españolo hoy a declarar. Después Jenny recién nos daba los detalles respecto de que, bueno, se negó a declarar. Su abogado Mauricio Alessandro dio toda una serie de argumentaciones un tanto extrañas para justificar todas las sospechas que hay sobre Españolo. A ver, empezamos por acá, ¿no? Bueno, Ornella y su papá, ¿es esto? Ornella Calvete y su padre. Te pido que a partir de ahora me trates como a una hija con discapacidad. Hoy Jenny me decía, yo leí eso y me indigné, ¿no? Porque fíjense cómo se burlaban, ¿no? Un poco de estas condiciones tan dolorosas para tantas familias que tienen una persona con estas características. ¿En qué quedamos? ¿Te dio confianza? Dice la hija. Dice, escúchame, ¿en qué quedaron con Claudio? Y ahí le dice, llámame, ¿no? Llámame. Y le pone acá, antes de pedirle que lo llame, 3%, ¿no? El famoso 3%. No sé si se llega a ver porque el verde refracta mucho en la pantalla, pero esto es lo que deriva de los chats. Y luego, a mí lo de los cuadernos me da raro, porque esto fue encontrado en los allanamientos, pero ellos sabían que los estaban investigando. Entonces me parece raro que ya tuviera todo escrito con tanta minuciosidad y tan expuesto, ¿no?, a la vista de cualquiera. Entonces ahí da distintos nombres de distintas empresas, con montos, cómo eventualmente iban a repartir el dinero. Fíjense que estaba todo detallado y escrito, y esto fue encontrado en los diversos allanamientos que hizo la justicia. Incluso en algunos hay iniciales, la famosa inicial KM. Digo, igualmente me parece extraño que hayan dejado tan expuesto esto, teniendo en cuenta que ya sabían que había una investigación que los tenía en la mira, ¿no? Ahí está el famoso cuadro donde dice KM y otras iniciales más, y después dice para PAMI, a cobrar OK, bueno, ML, todo esto, Meta, Génesis, nombres de empresas. Esto es lo que encontraron, pero yo insisto, me da la sensación de que acá hay alguien que quería también que le encuentren este material, o que quería involucrar a otras personas, o quizá no, eran parte de la trama, no lo sabemos, es producto de la investigación del fiscal Picardi. Y este es uno de los audios de Calvete, este personaje que les estamos contando, que aparece como protagonista de la historia ahora, con su hija, que era funcionaria del Ministerio de Economía. Y escuchen este audio que deriva de la investigación. Hola, hola. Soy yo, ¿cómo va? ¿Quién habla? Hola. Miguel. Sí, Escúchame. decime. Ahí fueron lo de Coqui también, ¿no? Sí, ¿Mm? sí, está todo tranquilo igual, despreocupate. Pero para ahí a ya. Sí, A la mierda. sí, pero todo tranquilo. Tranqui, no pasa nada, en mi casa no, saqué todo, no hay nada, queda tranquilo. Ok, bueno, listo. Perfecto. Decime qué necesitas, paré los pagos, solo pagué 2 cosas perfecto. tuyas personales y no se paga nadie. Fíjate, obviamente no entregar, hagamos rollo para suma, pedirle un 25% de descuento, 25-30. Bueno,
es muy impresionante, mucha impunidad con la que se manejaban, teniendo en cuenta que Calvete, yo desconocía que tenía una causa previa vinculada con explotación sexual, sabían que estaban en la mira de la justicia. A mí me da que pensar, ¿no? Sobre todo lo de los $700.000, porque hay un chat, no sé si lo tenemos nosotros, en donde, que ayer lo pasamos también a la noche con Majul, que dice La Mosca, ¿no? El de La Mosca, en donde ellos dicen qué suerte, que no entraron a la casa porque tenían el dinero, y a los pocos días se produce el allanamiento. ¿Vos lo viste ese, Jenny? Sí, exactamente. Y a ver, lo que hay que tener en cuenta también, las conversaciones que había entre Ornella y el padre, en donde vos hacías mención hace instantes, pero tocaban un tema de que se tenía que encontrar con una persona, que esa persona obviamente iba a hacer importante la plata que les iban a dar, y Ornella termina diciendo, si arreglas esto, te compro un por un Lamborghini, una chacra, lo que quieras, y él le dice, no, solamente el 3% KM, y ahí se empiezan a reír, y utiliza esta frase, a partir de hoy, hablame como si fuese una hija con discapacidad. Terrible. Es realmente terrible. Y después el de La Mosca, que yo te digo, ayer en lo de Majul lo mostraba, creo que era con Nico Pizzi, en donde aparentemente ellos sabían que podían en cualquier momento caerles el allanamiento porque hubo una primera falsa alarma y, como digo, o no les importó o había mucho más que $700.000 y $700.000 es lo que quedó, porque si no, no se entiende cómo entre esta conversación, no sé si está la fecha del chat y la fecha del allanamiento, no pasó demasiado tiempo. Ahora, Jenny, te pido que lo cheques, porque entre la fecha del chat y la fecha del allanamiento no pasó demasiado tiempo. Y cuando llegaron estaban los $700.000. A ver, este chat es muy revelador para mí. Ornella dice, ya se fueron. Falsa alarma. ¿Ven? Lo que yo les digo, ellos sabían que había la posibilidad de un allanamiento, alguien preguntó, alguien llegó a la casa y ella dice, ya se fueron, falsa alarma. Hacete la gila, le dice el padre, ¿no? Sí. El que le contesta, hacete la gila. Obvio, sí, eso soy. Ella siempre con lo mismo, ¿no? Y Ornella dice, Indecom tiene cash blanco. Miren esto, ¿no? Indecom tiene cash blanco, una de las empresas. ¿Por qué? Porque ella sabía que tenía toda esa plata en la casa. Entonces, Miguel dice, todo en blanco. Y Ornella le contesta, estos son padre e hija, ¿no? Calvete. Digo que me la prestó alguien, olvídate. O sea, esta gente andaba con casi $1 millón en la casa y dice, no importa, si vienen yo digo que me la prestó alguien. Y ella dice, por si entran acá y me ven con mosca. Un nivel de impunidad, El 12 de septiembre fue ese allanamiento, que básicamente... El allanamiento fue el 12 de septiembre, ¿y la fecha de este chat cuál era, Gustavo? Espera, 12 de septiembre fue el allanamiento, y el chat, ¿tenés la fecha del chat? Ya tengo porque creo que pasaron pocos días. Y no, ahora lo chequeamos. Hay antes de chequear. 12 del 9 era el chat. Sí, el mismo 12 del 9 es sí, acá está 12 de septiembre. Sí. Bueno, no, porque es el día que le escribe a su padre, bueno, para decirle que había 15 policías y continúan y le dice, este chat, ¿no? No sé si es por el cabeza de rodilla o qué, como diciendo, ¿por qué me están allanando? Su padre inmediatamente la saluda con un ole, Ornella Calvete le informa que ya se habían ido, que era una falsa alarma, porque se creyeron que eso no había pasado nada, y bueno, ahí empiezan a preguntar justamente esto que vos señalabas. Claro, este es el 12 de septiembre, la falsa alarma. Lo que yo digo es que luego, efectivamente, cuando encuentran los $700.000, ahí está, del 12 de septiembre al 9 de octubre, pasaron, nada, 3 semanas, lo que pasa ¿y no la sacó la plata de la casa? No, como ya habían ido, dijeron, no vuelven más. Sí. Entonces se quedaron con la plata. Ahora, fíjate una cosa, acá o hay mucha impunidad o hay mucha torpeza. ¿Por qué digo esto? Un fiscal cuando allana, ¿qué es lo primero que busca? Los celulares. Sí. Si uno tiene esos chats y esas llamadas y esos mensajes de audio, ya están condenados. O sea, por eso digo, acá hay que fijarse si no están cubiertos arriba, pues cuidado que puede ser eso también. O al revés, que los entreguen de arriba. Que digan que se corte acá. No, por supuesto, por supuesto. Pero por eso digo, o hay un nivel de impunidad tan alto que les asegura manejarse de esta manera, o un nivel de torpeza inusitado porque están desconociendo que lo que un fiscal, lo primero que va a agarrar
es un celular. Sí, Débora, no, hay y un tema además, que yo te 3 quería semanas, sumar. sí, obvio, Carlos, pero espera, esto digo yo, del 12 de septiembre que dicen falsa alarma cuando llega la policía por Claro. la mosca que tenían en la casa, al 9 de octubre pasaron 3 semanas. ¿No sacaron la plata? Si ya había, no sé, No, había o más. había Es que más plata. pensaron que Había no. más. Pero ahí había más plata. ¿Para vos había más? Claro. Es que pensaron que no No volvían, sacaron ¿eh? todas. O sea que los 700.000 el remanente. Y con todo lo que manejaban, Débora, Para cuando vos sumarle algo empezás a más ver- a esto, No. sumarle algo más a Sí. esto, hay que decir que Ornella Calvete es directora de la Secretaría de Industria. ¿Era o es? Era directora Sí. de la Secretaría de Industria. Ok. Bueno, para generar más polémica esto, la Secretaría de Industria en la Argentina, la Secretaría de Industria y Comercio, no existe más. Fue disuelta. O sea, ¿Y esa si quedó fue ahí? disuelta la Secretaría de Industria y Comercio, ¿de qué trabajaba Claro, ¿qué Ornella hacía ahí Calvete adentro? en la Secretaría de Industria y Comercio que fue disuelta? Bueno, ¿quieren agregarle todavía un nivel más de complejidad a todo esto? Bueno, apareció el doctor D'Alessandro, Mauricio D'Alessandro, lo conocemos todos, como abogado defensor de Españolo. Y hoy, ante el requerimiento de los periodistas, trató de contestar todo lo que pudo, pero claro, como cualquier abogado defensor haría, pero con algunos argumentos, escúchenlo. Sí, declaró, sí. Dijo que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad cuando tuviera acceso a toda la prueba. Le imputó lo mismo que había pedido el fiscal Picardi, supuestos sobreprecios y amañamiento de las licitaciones de medicamentos respecto de 4 o 5 laboratorios. El informe pericial dice que están editados con inteligencia artificial. La explicación que da el fiscal al respecto es que los audios no son importantes para la investigación. Él está imputado en la causa. Nosotros vamos a pedir la presión de indagatoria en cuanto llegue la pericia que estamos esperando, que viene de Alemania. La pericia respecto de los audios y respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con interceptación de llamadas telefónicas. Entendemos que hubo al respecto una maniobra de inteligencia. Él rechaza que él haya tenido que ver con coimas, lo negó expresamente. Dijo que nunca recibió ningún dinero de nadie. Bueno, para aclarar, ¿declaró o no No, declaró? él le dijo al fiscal Picardi que no iba a hacer declaraciones ni a responder preguntas. Previo a que le lean todo lo que tiene que ver con los derechos y demás que acá, y los cargos y demás que acá el abogado lo puede decir, él hizo una exposición de 20 minutos, pero claro, no quedó en el expediente, Ok. donde negó todo eso que bien señala D'Alessandro. Bueno, gracias, doctor Trindade, muy No, por amable. favor, a ustedes. Vamos a la calle, claro, es el lugar donde está pasando la noticia ahora con Pablo Corso. Pablo.